Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 100. Salmo 100. Mientras busca, para efectos de la comprensión de esta enseñanza, el titulillo de esta prédica es el efecto de la gratitud. El efecto de la gratitud. Salmo 100. Doctor, ¿Sí? me sale el Salmo 100 y el versículo, es que yo como no tengo Biblia lo hago por el celular. Usted me pide versículo Salmo 1, 100 2, del 3. 1 al 5. Bueno, sí. Del 1 al 5. Amén. Vamos a hacer la lectura. Ustedes me acompañan allá desde sus casas. Dice el Señor en su palabra: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te queremos dar gracias por este momento que nos brindas, que proporcionas a tu casa, a tu iglesia, a los que te amamos, amado Dios, no solo en esta casa, sino en cualquier rincón del mundo que esté clamando por tu santo nombre, Señor. Bendícenos, guárdanos, alcánzanos con tus misericordias. Susténtanos con el poder de tu diestra, Señor, y permítenos gozarnos y deleitarnos de la enseñanza de esta mañana, que sea ese alimento diario espiritual que necesita nuestra alma, Señor. Encomendamos en tus manos este día, Padre Santo, encomendamos nuestro pensamiento, encomendamos nuestras palabras, nuestras acciones, y que seas tú glorificándote en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesucristo y en la presencia de tu sabio Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse, tomar si quiere su cuaderno de apuntes. Y vamos a ver hoy esta breve reflexión, el efecto de la gratitud. Cuando usted escucha esto del efecto de la gratitud, debe pensar en varias cosas que vamos a ir revisando a lo largo del texto de la enseñanza de hoy. Y vamos a empezar a querer escudriñar un tanto la escritura. Dice el salmista: cantad alegres a Dios. Piensen en esto. ¿Canta usted alegre a Dios? ¿Le canta usted a Dios? ¿Qué nos ha hecho Dios para que no estemos alegres con Él? Si por el contrario y sabemos que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro creador, que es nuestro proveedor, es nuestro sustentador. Entonces, ¿qué habría de tenernos distantes y tristes con el Señor? Amén. Y obviamente hablamos del regocijo de este cuerpo. Aquí no estamos hablando necesariamente tanto del don del gozo, del fruto del gozo, perdón, como de la alegría que produce a nuestro diario vivir la presencia de Dios en nosotros. Hablamos de ese regocijo de este cuerpo por sabernos escogidos de Dios, llamados de Dios, apartados de Dios, y especialmente por habernos hecho hijos suyos. Sin merecerlo, esto lo tenemos de su cuenta. Y hablamos de la alegría, esa emoción que no solo ilumina nuestro rostro con sonrisas, sino que en verdad nos permite estar en una condición casi que de plenitud a esta forma de vida. ¿Cuántos hemos aprendido a vivir de esa manera? Independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que devenga sobre nuestra forma de vida. Amén. Entonces, de eso se trata hoy. ¿Cuál es el efecto de la gratitud? Ahora,
Obviamente el texto está enfocado primeramente hacia Dios. Y es que precisamente la causa de esta alegría consiste en lo que ya hemos ido descubriendo, que Dios es para nosotros. Cuando usted va descubriendo a Dios, usted va a ir experimentando sencillamente cómo Dios va a ir inundando su vida al punto en que usted ya no da cabida a otras cosas. A todo lo que proviene de Dios, a todo lo que viene de Dios, y finalmente esto será lo que va llenando su vida de plenitud. El conocimiento de Dios es plenitud en Dios. Amén. Ahora, para entender esto, respondamos a una pregunta. ¿Por qué entonces debo estar alegre con Dios? Piense por un momento en esto. ¿Por qué tendría yo que estar alegre con Dios? Y vamos a dirigirnos al capítulo 28 de los Salmos, verso 7, que dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico le alabaré. Ahora, ¿por qué entonces debo estar alegre con Dios? Por lo que dice este texto. Porque es mi fortaleza, porque es mi escudo, porque es mi refugio, porque fui ayudado por él, porque en él ha confiado mi corazón. Entonces note usted que cuando usted encontró en la vida situaciones adversas y se encontró con el Señor, finalmente todo lo que eran esas desilusiones, frustraciones, pérdidas incluso en su vida, solo las supo llenar el Señor. De allí que hoy en día ese proceso de crecimiento tiene que verse reflejado en la forma y en la plenitud que usted debe estar experimentando en emociones como la alegría. La alegría no es ajena a los hijos y a las hijas de Dios. Por el contrario, la Biblia nos insta a que no solo estemos alegres, sino que cantemos con alegría. El mundo le canta a las cosas, a las personas, el mundo alaba la carne. Nosotros con nuestros cánticos alabamos a nuestro Dios. ¿Cuántos creemos eso? Gloria a Dios. Entonces dice el salmista: cantad alegres a Dios. Dese cuenta, no solo es cantar, no solo es que me toca ir a la iglesia, sino que aún las mismas emociones ya deben estar rendidas a los pies del Señor, para que podamos nosotros deleitarnos en un momento como este, en donde, a pesar de no estar nosotros en medio del templo, de la congregación, en donde estemos conectados de esta forma, esto no debe impedir a que el gozo, la alegría rebose en nosotros, a que cantemos alegres a Dios, porque no le estamos cantando a cualquier persona, estamos cantando a Dios, a nuestro Creador. Es más, el salmista hace una tremenda demanda, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No es que el rey David le estuviera imponiendo a la gente que tuviera que cantarle, es que él le escribe por el Espíritu de Dios a los que, conociendo a Dios, ya hemos aprendido a llevar también nuestras emociones, especialmente esta de la alegría, para que forme parte de nuestro repertorio de argumentos para reunirnos y cantar alegres y gozosos a Dios. Cuando usted canta en el baño para Dios, aún estando solo, debe hacerlo también con alegría, aunque tenga voz de tarro, pero debe hacerlo con alegría. Eso no tiene ningún impedimento. Amén. Entonces, este salmo responde: ¿por qué debo estar alegre con Dios? Pues porque ha sido mi fortaleza, porque Él es el que ha renovado mis fuerzas cuando no tenía ninguna. Porque nuestro corazón ha aprendido a confiar en Él. Dese cuenta, el único que nunca nos ha fallado definitivamente es el Señor. Probablemente nosotros intencionalmente no queramos fallar, pero muchas veces terminamos fallando. Pero Dios nunca ha fallado. Por eso debemos estar alegres con nuestro Dios. Porque aparte de eso ha sido nuestro escudo, ha sido
no solo nos fortalece, sino que nos protege, nos guarda de las acechanzas del enemigo, nos guarda de las acechanzas del diablo, nos guarda de los peligros, de los males y de las maldades. Y porque también nos ha ayudado. Por esas razones y muchas más, debemos estar alegres, y la forma en que manifestamos nuestra alegría es a través de la alabanza y del canto, lo dice el salmista. ¿Canta usted alegre al Señor? ¿Canta con gozo, con alegría? ¿Está confiada usted de su Dios, de su Padre? Y termina diciendo, por lo que se gozó mi corazón, el capítulo 28, verso 7. Sí, se gozó mi corazón. Cuando usted conoce a alguien, con el paso del tiempo usted termina cambiando de opinión a veces sobre personas, pero no sobre Dios. Porque Dios no cambia, porque Dios se mantiene firme, porque Él será siempre lo que ha sido, porque Él será siempre fiel a sus promesas. Entonces es esa consistencia, es esa solidez, es esa estabilidad las que nos permiten estar confiados, la que nos permite hoy también sonreír y estar alegres también en medio de la alabanza de la congregación, en este caso, en este momento. Cuando usted canta, usted se siente inspirado por algo o por alguien. Usted debe sentirse inspirado en su cántico por Dios. Quien debe estar inspirando hoy en día los cánticos de un creyente es Dios. La creación debiese estar alegre delante de su creador. Usted solo le canta a alguien que ama. Entonces aquí es donde uno se pregunta, amo tanto a Dios que a la verdad he aprendido a cantarle con la plenitud de mi alegría. He aprendido a destinar mis emociones, he aprendido a direccionar mis emociones hacia el Señor. Todavía divago en emociones, una aquí, otra allí, una en el mundo, otra en la iglesia, o definitivamente ya hay plenitud de gozo en el Señor. Amén. Dese cuenta que el mundo le canta con alegría. ¿Qué día veíamos la alegría en un estadio cuando jugó la selección? Pero basta que pierda un próximo partido Colombia a ver si la alegría sigue. Entonces, la alegría destinada a lo humano es muy fluctuante, depende de las condiciones. Mientras que nuestra alegría y gozo en el Señor no depende o no debe depender de las condiciones. Dios siempre nos llevará a superar cualquier obstáculo, cualquier circunstancia especialmente adversa que se nos presente. Claro que Él también proporcionará momentos de gozo, de placer, de alegría, pero siempre encaminadas a alegrarnos en el Señor. Amén. Dice el verso 2, servid a Dios, ¿con qué? ¿Con tristeza? Con alegría. Servid a Dios con alegría. Entonces, si usted canta con alegría, dese cuenta cómo esto va teniendo un efecto bola de nieve en usted. Si usted canta con alegría, porque ya hay una convicción en su corazón de quién es su Padre, esto lo va a llevar también a que preste un buen servicio, ¿cierto? A Dios, servid a Dios, a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Usted imagínese que su hijo todos los días le llegue triste. ¿Qué genera eso en usted, su hijo? Pues tristeza, no puede generar otra cosa. Y más si usted se abstiene de abrir su corazón para contarle cosas. En este caso, Dios no necesita que abramos nuestra boca porque Él sí conoce nuestras tristezas, pero nosotros necesitamos manifestárselas a Dios.
De esa forma es que nos acercamos con alegría a Dios, porque sabemos que encontraremos una respuesta oportuna, una respuesta precisa. No puedo decirle que va a encontrar la respuesta que usted quiere. Le estaría mintiendo. Lo único que sí puedo decirle es que mientras usted conserve esa actitud de plenitud, de alegría, aunque en ocasiones se sienta triste, pero sabiendo quién es su Dios, conociendo a su Dios, definitivamente el Señor va a cambiar no solo su sonrisa, solo de menos. El Señor va a cambiar incluso toda una condición o toda una actitud de personas contra o sobre usted, incluso de usted sobre otras personas. Amén. Gloria a Dios. Entonces sirvamos a Dios con alegría. Mire, nada más frustrante que usted tenga que hacer cosas que no quiere hacer. De allí que el mismo Señor Jesucristo decía a sus discípulos: si ustedes quieren irse, váyanse, váyanse. Porque cuando no hay plenitud, entonces no está bien hacer cosas. Amén. Y cuando nosotros vamos entendiendo que el Señor tiene el poder, yo le digo algo, no es solo, voy a hablar como psicólogo, no es solo cambiar el estado de ánimo. El estado de ánimo se lo puede cambiar a usted cualquier asunto. El estado de ánimo se lo puede cambiar a usted sencillamente un reconocimiento. El estado de ánimo se lo puede cambiar a usted que, que bajó 2 kilos de peso. El estado de ánimo se lo puede cambiar a usted que le aumentaron el sueldo. Todas esas cosas pueden llegar a cambiar, a modificar su estado de ánimo. Pero note usted que nosotros no debemos estar esperando depender de esos asuntos. Porque lo externo y que está lejos de Dios sencillamente puede variar. Amén. Entonces, como decíamos, nada más frustrante que el hecho que usted tenga que hacer cosas que no quiere hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver la gratitud con la alegría? Piense por un momento en esto. Sencillamente que cuando usted conoce a alguien, o más bien usted conoce a quien le provoca la alegría y sabe todo lo que ha hecho por usted, en este caso Dios, lo mínimo que podemos hacer es servirle con alegría. Pero eso no es un condicionante. Dios no dice: si yo les doy, sírvanme con alegría. Lo que pasa es que Dios va a provocar esa alegría en nosotros. ¿Cuántos creemos eso? Ahora, en consecuencia vamos entendiendo lo siguiente. Esa alegría que es genuina, esa alegría que es genuina, es la forma de manifestar nuestra gratitud con Dios, ¿cierto? Esa alegría va a impregnar los espacios que ocupamos de la misma forma en que el humo puede llenar un espacio, de que un buen perfume puede llenar un espacio. Nuestra alegría, usted sabe que usted puede alterar, modificar, mejorar o empeorar un contexto de acuerdo a su estado de ánimo. Si usted es una persona tendiente a la tristeza, tendiente a la amargura, tendiente al resentimiento, usted no puede impregnar de buenas cosas un ambiente. Mientras que si usted es una persona que ha aprendido a deleitarse en la presencia de Dios, en las cosas de Dios, aunque usted no sonría, esas cosas van a llenar el ambiente. ¿Está claro? Los hijos de Dios no tenemos por qué estar toteados de la risa todo el tiempo para demostrarle a la gente que somos alegres. Simplemente los hijos de Dios tenemos ya un comportamiento diferente que marca una clara diferencia cuando
estamos en cualquier contexto. De esa forma hasta los demás empiezan a ver lo que hay en nosotros. Hay algunos que no sabrán qué hay, sencillamente pensarán, venga, en este hay algo diferente, pero ese diferente es agradable, aunque no lo manifiestan. ¿Vamos entendiendo? La gratitud en consecuencia va dando testimonio en nosotros que recibimos los cuidados del mejor Padre que existe y es Dios. Usted va entendiendo que no necesita sobreabundancia de cosas. Usted se va dando cuenta que si bien es cierto, probablemente hay muchos que crezcan más que usted en muchas cosas, usted va a ir entendiendo que no son tan necesarias tantas cosas. Finalmente, tantas cosas, como dice la misma escritura, mientras crecen los bienes, crecen los que los consumen. En consecuencia, la preocupación de sostener esas cosas también crecería. ¿Está claro? Dele la gloria a Dios. Ahora, la gratitud entonces se hará evidente en nosotros por medio de nuestras actitudes, de nuestros gestos, de nuestros dichos, de nuestras reacciones cuando servimos a Dios. ¿Está claro? Mire, los hijos de Dios pasamos a ser objetivo del mundo, pasamos a ser objetivo del enemigo. De hecho, pasamos a ser objetivo del mismo Dios. Porque estamos hechos para marcar diferencia. Si somos personas que no causamos un impacto, una impresión en los lugares a donde estamos, no por lo que vamos a decir, sino por lo que les decía hace un momento, que hay cosas en nuestra esencia como creyentes que terminan impactando ciertos contextos. Entonces, si esa diferencia, la verdad, no se marca, no se siente, algo está pasando con nosotros. Pero el genuino creyente, el genuino hijo de Dios, va a generar esos cambios, va a generar y va a terminar alterando un contexto. Amén. Aparte de esto, no debemos olvidar también que servirle a Dios es servirle a los demás. No podemos prescindir, o más bien no podemos pensar en obrar de una forma sin pensar en la otra. Usted no puede pensar en servirle a Dios con alegría y estar disgustado con hermanos en la iglesia o con las personas que le rodean. ¿Está claro? Gloria a Dios. Ahora, esa cuestión de estar nosotros en medio de las dificultades y cómo podemos estar sonrientes nos lo enseña la palabra de Dios. Le pido que vaya a Santiago 1:17. Dice el Señor en su palabra, lo leo por ustedes. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende? ¿De lo bajo? De lo alto. Dice de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si usted está esperando buenas dádivas, no van a descender del mundo porque usted está sobre el mundo. Las buenas dádivas descenderán de lo alto, de Dios, del Padre de las luces, como dice la palabra de Dios. Entonces, se complementa lo que dice el verso 2, cuando dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esta es la clara evidencia de cuando usted ha aprendido a llevar las emociones, y aquí es donde yo tanto les he hablado, especialmente en el discipulado, sobre la importancia de aprender a
comprender nuestras emociones, pero llevarlas, sujetarlas al Espíritu de Dios. Un hijo de Dios hoy en día no puede vivir desbocado en sus emociones, ni siquiera en la alegría. Un ser humano, un creyente, un hijo de Dios, sabe aplicar al contexto sus emociones. Es decir, que el creyente, que el hijo de Dios ha aprendido a gobernar sus emociones independientemente de la circunstancia que esté viviendo. Ya no vivimos como el mundo. Ya no vivimos en medio de la neurosis de este mundo, sino que vivimos ya bajo la supervisión de nuestras emociones del Espíritu de Dios. ¿Cuántos creemos eso? Gloria a Dios. Entonces, nuestras emociones han sido llevadas al Espíritu, en este caso, la alegría. No consiste tampoco en esa emoción desbordada de alegría que nos lleva incluso a cometer locuras dentro de la misma casa de Dios, que terminan dando vueltas como la Mujer Maravilla, que terminan revolcándose en el piso como cucarachas fumigadas. ¿Entiende? Es un control por el Espíritu de Dios. Es una vida emocional rendida a los pies de Cristo. Es una vida emocional también inteligente. Dele la gloria a Dios. Entonces, de esa forma, todas las actitudes, incluso cuando usted esté disgustado, todas las actitudes van a tener incluso unas reacciones agradables. Yo no sé si a usted le ha parecido que alguien a veces se disgusta elegantemente a la forma del Espíritu Santo, pero hasta eso tenemos que aprenderlo a hacer. ¿Entiende? Dele la gloria a Dios. No hablamos aquí de la banal alegría, como anoche veía un tantico Sábado Felices, que si bien es cierto nos arranca sonrisas, pero no provoca ese regocijo que nos produce la presencia de Dios. Usted probablemente hasta se ríe de una tontería, sí, claro, pero pasa el chiste y se le acabó la alegría. La alegría de este mundo es temporal, y el gozo y la alegría de Dios está asociada con su paz, con su amor, con su armonía, con su gozo, con su alegría. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Dice el verso 3, reconoced a Jehová y reconoced que es Dios. Reconozca que Dios es Dios. Yo no sé si lo entienda, pero quiero que lo piense. Reconozca que Dios es Dios. En otras palabras, no es cualquier persona, es Dios. Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Siendo criaturas, debemos reconocer que Dios es nuestro creador. No solo que es una persona más, sino que es nuestro creador. Imagínese que usted tiene el poder de hacer unas criaturas. Quiero ponerlo en este ejemplo. Usted tomó arcilla, hizo unos matachos y les dio vida. ¿Qué esperaría usted de esa creación que hizo? ¿Qué esperaría? ¿Qué podría esperar? Sencillamente que hicieran lo bueno. Usted no tiene o no haría una creación para que se pudriera en medio de la maldad. Piense en sus hijos. ¿Usted quiere que sus hijos sean buenos? Si quiere que sus hijos sean malos, tiene serios problemas. Pero usted en lo particular quiere que sus hijos sean buenos, aunque no son su creación.
Usted como madre sencillamente fue el instrumento que Dios ha utilizado para prolongar la vida sobre la tierra. Los hijos ni siquiera son suyos. Usted como madre tiene que administrar a sus hijos, pero no son suyos. Pero dése cuenta de esto. Reconocemos que Dios es Dios, reconocemos como criaturas que Dios es nuestro creador, reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vaya jactancia, vaya arrogancia. Hay que reconocerlo. De la mayoría de la humanidad, creyendo que por sí solos se han hecho. ¿Quién ha permitido que usted sea la persona que es hoy? Primero tendría que preguntarle, yo no sé si usted está satisfecho con lo que es hoy, pero la culpa ha sido de Dios, ¿no? Más bien Dios ha sostenido sus misericordias y a pesar de lo que hemos sido, ha querido recogernos, ha querido hacernos sus hijos, ha querido levantarnos de lo que éramos y de lo que no merecíamos. Entonces miren la misericordia de Dios, miren el amor de Dios. ¿Cómo no estar alegres con Dios? ¿Cómo no estar cantando a Dios? ¿Cómo no estar sirviéndole a Dios? ¿Cómo no estar viniendo a Dios? ¿Y cómo no estar reconociendo entonces a Dios como nuestro Dios? Yo no estoy a la misma altura de Dios. Dios siempre estará por encima de su creación, aunque ya nos haya transformado de esta forma de vida y nos haya puesto también a compartir de su gloria. ¿Entienden? Nunca estaremos a la altura de nuestro Creador. En consecuencia, nunca debemos perder nuestra posición delante de Dios. Seremos criaturas siempre y Él será creador siempre. Y dele la gloria a Dios. Entonces, decíamos, la compostura de una vida emocional, es decir, el buen portarse emocionalmente, cuando ya hemos aprendido a llevar al Espíritu Santo, usted tiene que llevar no solo los problemas al Espíritu Santo, usted debe llevar sus emociones al Espíritu Santo. Señor, ¿qué hago que a veces soy tan desbordado en mi tristeza? ¿Qué hago que soy tan desbordado en mi amargura? ¿Qué hago que soy tan desbordado a veces en mi alegría al punto de que me diagnosticaron trastorno bipolar? ¿Entiende? Ese trastorno bipolar no es otra cosa que una desmesura del estado de ánimo, que se mueve entre lo profundo de la tristeza y lo profundo de la alegría, y la persona vive entre esos estados. De un momento está toteado de la risa y de pronto resulta llorando sin saber por qué. Son emociones desmedidas, son emociones no contenidas o controladas por el Espíritu de Dios. Y después de nosotros haber aprendido a someter las emociones, esto nos va a llevar sin estorbos a reconocer quién es nuestro creador. El hecho de que alguien se sienta muy grande no le va a permitir reconocer a Dios en su vida. ¿Está claro? Dele la gloria a Dios. Aleluya, sí. Ahora, piensa usted en dar gracias. ¿Es usted de las personas que da gracias? ¿Es usted una persona grata? ¿Es una persona usted con una actitud de gratitud delante de la persona que sea? ¿Le da gracias a usted a la persona que barre su andén? ¿Le da usted gracias a la persona que le atiende en un servicio de cafetería? ¿Le da gracias a usted a la persona que lo recogió en el colectivo? Usted dirá, pero no se lo merece. Es que no es porque se lo merezca, es que el Hijo de Dios aprende a ser grato en medio de todo. Dele la gloria a Dios. Entonces el aprender a dar gracias empieza a ser la evidencia de una vida
plena como creyentes. Aunque la gente no se lo merezca, usted tiene que ser grato. ¿Entienden? Y démosle la gloria a Dios. Y esto sencillamente nos va a llevar a otro nivel de plenitud, como usted lo encuentra en Santiago 1:2. Me fascina este versículo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, dése cuenta todo el trayecto que el mismo Espíritu de Dios, la misma palabra de Dios nos lleva a hacer de todo nuestro aparato emocional. Desde cómo administrar una emoción tan básica como la alegría para llegar a lograr o a desarrollar el fruto del Espíritu. Esto es de menos a más. Esto es de lo menor que puede hacer el ser humano a lo mayor que puede hacer el Espíritu Santo en el ser humano. ¿Va entendiendo? Entonces, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que usted ve en el rostro de las personas cuando les llega una prueba: mija, el médico me dijo que tengo cáncer. Es la tristeza, no es el gozo. Ahora, esto es de procesar, ¿cierto? Esto es de procesar. Porque lo primero que va a saltar a nosotros es nuestro aparato emocional humano. Pero ¿quién va a estar alegre en medio de una noticia nefasta? Y justamente hacia allá es a donde el Espíritu Santo quiere conducirnos. A que pasemos de las emociones que son transitorias en la vida, a que lleguemos a desarrollar el fruto del gozo por el Espíritu de Dios. Claro, esto implica un proceso, esto implica un crecimiento, pero finalmente, si somos hijos e hijas de Dios, debemos reconocer que debemos aprender a desarrollar ese proceso en nosotros. Yo no sé si usted pueda cambiar algún día la actitud suya cuando le den una mala noticia y más bien decir: tranquila, mi amor, Dios está con nosotros. ¿Se cuenta? No es necesaria una sonrisa, pero es evidente el gozo del Señor porque conozco al Dios del cual dependo. Dele la gloria a Dios y dele las gracias a Dios, y si puede, darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, hacia allá nos quiere dirigir el Espíritu de Dios, porque hacia allá nos dirige la palabra de Dios. De que aprendamos definitivamente a llevar esto carnal a lo espiritual. Pero no puede ser aparte o distante del Espíritu Santo de Dios. Es decir, usted tiene que desarrollar una armonía tal con el Espíritu de Dios que hasta la más nefasta noticia usted la debe recibir con gozo, no toteado de la risa, como lo hemos dicho. Uno no se burla de sus calamidades. Pero es que ese gozo no me lo provoca la calamidad, ese gozo me lo provoca Dios, que me está sometiendo a prueba, y sé que Él está sometiendo es mi fe a prueba porque quiere hacerme crecer. El propósito de toda prueba es que el creyente crezca en su fe. El propósito de la tentación es que el creyente sucumba de su fe, caiga de su fe. Esa es la diferencia entre tentación y prueba. Alguna vez les decía que la tentación siempre va a ser parásito de la prueba. Siempre que viene la prueba, vendrá la tentación, porque el diablo es oportunista. Y como el diablo sabe que va a venir sobre su vida una prueba, entonces él pondrá la tentación. ¿Cierto? Le pasó a Job. Cuando Dios y Job, cuando Satanás le dice a Dios: pero ¿cómo si es que tú lo bendices todo el tiempo? ¿Cómo te va a maldecir si tú vives dándole bendiciones todo el tiempo? Déjamelo a mí un ratico y verás cómo te maldice. Y vaya sorpresa la que se llevó el diablo con un fiel creyente de Dios,
¿Acaso no le dijo Job, Dios dio, Dios quitó? ¿Acaso no le dijo Job, recibiremos solo bienes de Dios y no males de Dios? Este es el fruto de un hombre, en este caso de un hijo de Dios, crecido en la confianza que tiene en su Dios. El hijo de Dios sabe reconocer que viene de parte de Dios y que viene de parte del diablo. Y sabe hacer la diferencia y en consecuencia sabrá obrar con respecto de esas dos circunstancias. Una sola cosa para que se manifieste lo que somos delante de Dios. Amén. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Bueno, antes de pasar a esto, quiero reforzar lo que les dije hace un momento con el texto de Romanos 12:12, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Sí? Gozosos en la esperanza. No es gozoso en la calamidad, es gozoso en la esperanza. ¿Sí? La calamidad tiene una cara, la esperanza de Dios definitivamente otra. A pesar de que le llegue a usted incluso la calamidad, usted no debe perder su vista de la esperanza que es Dios. Dios dio, Dios quitó y volverá a dar, añadió Job. ¿Va entendiendo? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Es decir, no porque le llegó a usted un momento difícil, usted va a sucumbir. Usted va a aprender a sufrir ese momento, no en la desesperanza, porque el apóstol Pablo acaba de decir cómo vamos a sostenernos en medio de la prueba, gozosos en la esperanza. No dice gozosos en el cáncer, sino gozosos en aquel que puede quitar el cáncer. ¿Entiende? No dice gozosos en el medio del huracán, sino gozosos en aquel que puede provocar y salvaguardarlo de un huracán. En ese Dios creemos. Amén. No significa que el creyente no va a tener pruebas, por el contrario. Le van a llegar pruebas para probar su fe, como lo venimos diciendo, y todo creyente debe ser probado en su fe. Dios no va a recibir en su gloria a ninguno que no haya sido probado. Dele la gloria a Dios. Añade el apóstol Pablo, verso 13 de Romanos 12, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Entonces, dése cuenta, no solo le servimos a Dios, pero también le servimos a Dios cuando le servimos a los demás. Verso 4 del Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo quiero que usted vea este texto como todo un proceso, como todo lo que Dios va logrando en cada uno de nosotros. Partimos de estar alegres y del cantar con alegría a Dios, servirle a Dios con alegría, venir a la presencia de Dios con alegría, reconocer a Dios en medio de nuestra alegría. ¿Esto a qué nos va a conducir? A que amemos la congregación de los santos. Dice el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracia. Es decir, un genuino creyente tiene dentro de su estilo de vida la congregación. El entrar, como dice, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, dice la segunda parte del versículo, por sus atrios con alabanza. Cuando usted se dirige al templo, su actitud debe ser esta. Usted tiene que añorar que llegue el domingo, que llegue el miércoles, que llegue la hora del discipulado, que llegue la hora de la oración, que llegue la hora de su lectura bíblica. Usted tiene que estar añorando estas cosas. Esto es la clara evidencia de que usted ya ha aprendido a dirigir toda su vida emocional, ¿sí? O sea, grave a la verdad que la emoción que sentimos por el partido de Colombia supere la emoción que siento de ir al templo.
Eso es grave. Yo no estoy diciendo que no vea fútbol, pero si la emoción que usted siente viendo un partido de Colombia es superior a la emoción que usted siente de ir al templo, está grave. ¿Vamos entendiendo? Alabadle y bendecid su nombre, dice el texto final. Hasta aquí este salmo nos viene revelando, como decíamos, cómo edificar una estructura sólida en el Señor. Mire, todas las estructuras sólidas de los hombres han perecido, todas. Los grandes imperios han caído. El imperio que más duró sobre la faz de la tierra fue el egipcio. Hoy no existe, hoy existen ruinas y el hombre se sigue complaciendo en escarbar ruinas. Otra de las implicancias es que mientras más reconozcamos a Dios, más se derrumbarán en nosotros la propia vanagloria en las cosas que dependen o creemos que dependen de nosotros. El verso 3b lo dice: suyos somos y ovejas de su prado. Adicional de todo esto, nos da el sentido de pertenencia, ¿cierto? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, usted empieza a tener una identidad en que es hijo de Dios. No solo cree que es hijo de Dios, sino que vive como hijo de Dios. ¿Qué caracteriza? Le hago una pregunta. ¿Qué caracteriza a un rockero? Se viste como rockero. Impresiona su cuerpo, es decir, imprime su cuerpo con tatuajes como rockero. Va a conciertos rockeros. Vive como rockero que es rockero. Pero no puede haber un hijo de Dios que vista como rockero, viva como rockero y diga que es hijo de Dios. ¿Entendemos? Entonces, a ese proceso de transformación es al cual Dios está dispuesto y disponible a llevarnos. Solo que tenemos que ser obedientes. Él no quiere someternos, él sencillamente, bueno, usted no quiere, pues bueno, amigo, pues llamo a otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no tome otro tu corona. Dios no está obligado con nosotros. ¿Entiende? Vamos terminando. Dice el verso 5, porque Jehová es bueno. ¿Porque Jehová es qué? Es bueno. Es bueno. Es más, el Señor Jesucristo lo dijo. Bueno solo es el Padre y está en los cielos. Aquí esto lo pone uno a pensar mucho, no porque el Señor Jesucristo haya sido malo, sabemos que Él no cometió pecado, pero aquí notamos algo y es que a la verdad el único bueno es Dios. Cuando hablamos de que Dios es bueno, tenemos que hablar de los dos principios del fruto del Espíritu de Dios, de la bondad y la benignidad de Dios. Dios es intencionalmente bueno y Dios es generosamente bueno. Es decir, tiene la intención de ser bueno y da buenas cosas. ¿Vamos entendiendo? Aquí es donde muchos probablemente nos empecemos a quedar cortos, porque de pronto cuando usted evalúa estas cosas del fruto del Espíritu de la benignidad, que es la intención de dar de buena manera, aquí es donde cuando escudriñamos esta parte nos queda algo grande entenderlo. ¿Con qué intención da usted? ¿Con qué intención? ¿Cuál es su intención al dar? ¿Usted da para que le den? ¿Usted da porque necesita algo? ¿Usted da porque necesita encontrar una respuesta en los demás? ¿O simplemente usted da porque tiene esa buena intención de dar sin esperar nada a cambio? Por eso la Biblia afirma que Dios es bueno, porque primero, ante todo, tiene una buena intención de dar y segundo, generoso, bondad, da lo mejor. Amén. Entonces,
porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. A la verdad, los que no quieren deleitarse de la misericordia de Dios son los que no quieren buscar a Dios. Dios no ruega a nadie, pero Él sabe esperar a los que en Él confían. Él sabe esperar a los que en Él confían. Y ese es el carácter de Dios que debemos conocer. Finalmente dice, y su verdad perdurará por todas las generaciones. La verdad es la que tenemos entre nuestras manos, su palabra que es verdad. Y sabemos que la verdad de Dios está representada en Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amada iglesia, esta breve reflexión, no olvidemos, partiendo de la alegría, una emoción, haciéndole inteligente por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo la hacemos inteligente? Cuando cantamos ya es a Dios, cuando servimos a Dios, cuando venimos a su presencia, cuando lo reconocemos como nuestro creador, cuando aprendemos al sentido que tiene la congregación, el pueblo, si lo quiere entender de otra forma, o la iglesia, y cuando en verdad reconocemos en todos nuestros caminos a nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad estará siempre entre nosotros. Dele la gloria a Dios, dele un gran aplauso al Señor. Si puede. Gloria a ti, amado Dios. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en sus manos. Padre, bendito eres tú, Señor. Grande, misericordioso, poderoso eres tú, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos y nos damos cuenta por tu palabra y por tu espíritu, Señor, como nuestros argumentos van siendo derrumbados, Señor. Todo lo que edificamos en este mundo va siendo demolido por tu verdad en nosotros. Eso nos hace ser más dependientes de ti, Señor, y menos arrogantes en nuestros egos, amado Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en tu poder. Gracias, Padre Santo, porque entendemos, amado Dios, que eres nuestro creador y nosotros tus criaturas. Más bien es un privilegio que entre tantas criaturas que has hecho nos hayas escogido como tus hijos y tus hijas. Encomendamos nuestros caminos en tus manos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, aún nuestras sensaciones, amado Dios. Que todo se sujete a los pies de Cristo, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por estos días, por estos tiempos, para algunos tiempos de descanso, para otros tiempos laboriosos de cerrar notas, calificaciones, colegios, de cerrar informes. Pero como sea, amado Dios, te queremos dar gracias, Señor, porque ha sido propicio a nuestras necesidades. Hoy reconocemos que las primeras necesidades que buscas mitigar en nosotros son las espirituales, las que tenemos y se manifiestan en la necesidad que tenemos de ti, Señor. Gracias, amado Dios, por guiar nuestros pasos, por guiar nuestro camino, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, encomendar los días que nos quedan sobre la tierra. Gracias por mis hermanos, los que hacemos parte de esta pequeña congregación, Señor. Bendícelos, guárdalos. Del más pequeño al más grande, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que derrames de tu Espíritu Santo, que derrames de tus ricas y abundantes bendiciones, las espirituales primeramente, para que aprendamos a administrar todo lo que materialmente pongas en nuestras manos, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que no son de esta congregación, pero también pertenecen al cuerpo de Cristo en cualquier lugar del mundo, Señor. Gracias, y de la misma forma te pedimos bendiciones sobre sus vidas. Oramos por tu nación, por Israel, Padre Santo. Seguiremos clamando hasta el final de nuestros días sobre la tierra, que la paz sea establecida sobre Jerusalén, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, conociendo y como lo hemos dicho ya varias veces,
las implicancias de hacerte esta solicitud, Señor. Que cuando oramos por la paz de Jerusalén, Padre Santo, no es hacer victorioso en humillación sobre otra nación, sino que sea Jesucristo establecido en los corazones de todos aquellos que tú has escogido, que has levantado, Señor, como tu pueblo y como tu iglesia, para finalmente fusionarlos en uno solo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, tu amado Hijo, tu unigénito Hijo, el primogénito de los muertos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús encomendamos este día, todo lo que en él traerás, y que derrames de las buenas dádivas como leíamos en tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Gracias, Señor.